Aski Urquipa Antaki Humanakataki Munata Yatakarinaka. Muy buenos días para todos ustedes, queridos estudiantes. Hichuru Yetekañaniwa Kunaki Tejasu Tilantinaga Ukatreta. Hoy vamos a aprender lo que son los pronombres personales. En lo que es el idioma castellano tenemos pronombres que básicamente manejamos en vez de lo que sería el nombre, ¿no? Por eso también lo que es la traducción al idioma aymara de esa forma. Suti llega a ser nombre, lanti en vez de, ¿no? Entonces más o menos así se traduce la traducción, ¿ya? Entonces los pronombres personales conocemos en lo que es el castellano, ¿no? Manejamos y esto aprendemos en la escuela seguramente, ¿no? Entonces los pronombres son yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en Aymara y esto nos va a servir para comunicarnos ya con mayor facilidad en el idioma Aymara. ¿Ya? Entonces, en Aymara voy a decir Naya, que significa yo. Juma, que significa tú. Jupa, él o ella. Hiwasa significa nosotros. Nanaka significa nosotros. Humanaka significa ustedes y Hupanaka significa ellos. Ahora, como se habrán dado cuenta, tenemos dos nosotros, ¿no? Ahora uno dice incluyente y el otro dice excluyente. La diferencia está, digamos como ejemplo, tenemos un curso, tenemos 20 estudiantes. Si decimos Hiwasa, no estamos incluyendo a todo el curso, ¿no? A todo el curso. Ahora, si yo soy profesor, digamos, y hago un grupo con 5 estudiantes, digo Nanaka, ¿sí? Solamente estoy diciendo nosotros con los 5 estudiantes y al resto estoy excluyendo, ¿sí? O en un equipo de fútbol, ¿no? Son 22 jugadores, ¿no? En cancha de fútbol. Entonces decimos Nanaka, ¿sí? Digamos un equipo, ¿no? Un equipo X, decimos Nanaka, 11 jugadores. Estamos diciendo nosotros, excepto el otro equipo, ¿sí? Entonces, más o menos eso es la diferencia. Uno incluye a todos y el otro excluye a otro grupo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia y que básicamente se manejan los cuatro primeros, ¿no? Obviamente se maneja el nosotros excluyente, el ustedes, ellos, pero no con mucha frecuencia. Pero lo que nos interesa ahora primero es aprender los cuatro primeros que sí o sí se manejan en el idioma aymara, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso de pronunciación para que ustedes puedan practicar y obviamente puedan aprenderse, ¿sí? Entonces tenemos Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka, ¿ya? Entonces, una vez más, repasamos la pronunciación. Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. ¿Ya? Entonces, eso es la pronunciación y aquí, como se puede ver, no hay ninguna glotalizada, nada. Y básicamente es la forma simple de aprender lo que es el aymara. ¿Ya? Entonces, eso serían lo que son los pronombres personales. Ahora, aparte de los pronombres personales, tenemos lo que son los pronombres demostrativos. ¿Ya? Los pronombres demostrativos en Aymara se traducen como wikunchañataki, que significa para señalar, ¿no? Para señalar, ¿no? Entonces, en Aymara tenemos lo que sería aka, uka, jaya, kuri. Aka significa esto, uka significa eso o esa, kaya significa aquel o aquello y tenemos kuri que significa más allá, ¿ya? Ahora este kuri, por ejemplo, con la utilización es lo siguiente. Muchos lo relacionan con la distancia, ¿no? Cuanto más lejos es más allá, ¿sí? Ahora puede ser lo siguiente, por ejemplo, del lugar donde uno se encuentra, digamos, hay una casa, ¿no? A 20 metros, digamos, ¿no?
y hay otra casa a 25 metros, ¿no? Son dos casas. Ahora digo Kaya, me estoy refiriendo a la casa más próxima que está a 20 metros, ¿no? Y si quiero referirme al otro, al que está a 25 metros, si digo Kaya, como se habrán dado cuenta, me refiero al primero, ¿no? Y digo Kuri, entonces ya me estoy refiriendo a la casa del que está a 25 metros, ¿ya? O puede estar también lejos, ¿no? A kilómetros, ¿no? Pero hay una interferencia generalmente, ¿sí? Eso es la diferencia, ¿ya? Entonces, igual tenemos que aprendernos porque, por ejemplo, para aprender prendas, alimentos, necesitamos saber estos cuatro pronombres demostrativos, ¿no? Principalmente los tres primeros. Entonces tenemos acá significa esto o esta, uka significa eso o esa, kaya significa aquel o aquello y kuri tenemos que significa más allá. Ahora, una vez más, vamos a repasar para la pronunciación, básicamente, que sería aka, uka, kaya, kuri. Una vez más, aka, uka, kaya, kuri. ¿Ya? Entonces, les dejo practicando. Obviamente, solamente con la práctica es lo que se van a aprender, ¿no? A diferencia del anterior, aquí ya tenemos la pronunciación aspirada, ¿no? Kaya, Kuri, ¿ya? Entonces eso van a tomar en cuenta en la pronunciación, ¿ya? Ahora, aparte, tenemos lo que son los pronombres interrogativos, ¿ya? Los pronombres interrogativos básicamente nos permiten o nos ayudan a hacer lo que son las preguntas, ¿ya? Lo que no son las preguntas. Entonces tenemos qué, quién, cuánto, dónde, cuándo, cómo, cuál, por qué, ¿no? Sí, esas son algunas de las preguntas que nos van a permitir hacer una conversación en Aymara. Por ejemplo, si quiero decir qué, tengo que decir kuna, ¿ya? ¿Quién? Kitty. ¿Cuánto? Pauqa. ¿Dónde? Cauqui. Kunapacha, kunakata, ¿cuándo? Kunjama, ¿cómo? Kaukiri, ¿cuál? Kunata, ¿por qué? ¿Sí? Esos son los pronombres interrogativos que más se maneja, ¿ya? En el idioma aymara. Entonces tenemos kuna, kiti, kauka, kauki, kunapacha o kunakata, kunjama, kaukiri, kunata, ¿ya? Entonces, tenemos que practicar, ¿no? Una vez más. Kuna, kiti, kauka, kauki, kunapacha o kunakata, kunjama, kaukiri, kunata, ¿ya? Entonces, esos son los pronombres interrogativos. Ahora, dentro de lo que son las interrogaciones en el idioma aymara, básicamente se utilizan varios sufijos, ¿no? Uno de los más usuales es el sufijo sa, que combinados con los pronombres demostrativos, o perdón, interrogativos, ya conjugan en una pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuna es qué, ¿verdad? Sí, aquí arriba está, ¿no? En el cuadro. Cuna es qué. Ahora, si digo cuna sa, ya es una pregunta que significa qué es, más o menos, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el Aymara no se utiliza el signo de interrogación. Directamente se identifica a través de estos sufijos que más adelante vamos a ir conociendo. Existen varios sufijos interrogativos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí está, en el primer ejemplo está conjugado solamente el kuna, que es, que significa qué, y el sufijo interrogativo sa, kunasa, que es, se traduciría en español. Ahora aquí en el segundo ejemplo ya estamos utilizando lo que es el pronombre, o sí, el pronombre demostrativo, acá, ¿no? Que significa esto, ¿verdad? Y este es sufijo ja, ¿no? Esto es un sufijo tópico que no significa nada, simplemente sirve para lo que son, para suavizar las letras o las palabras en aymara, ¿ya? Y está con edición vocálica. Entonces digo acá kunasa, ya estoy preguntando qué es esto, ¿no? Acá significaba esto y kuna es qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, así vamos a ir conjugando las preguntas
con los pronombres demostrativos y también con los sufijos interrogativos como tal para poder hacer las preguntas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, explica básicamente hace recuerdo, hace énfasis a lo que ya habíamos dicho, ¿no? Acá es el pronombre demostrativo esto, ja, sufijo tópico, kuna, el pronombre interrogativo que, y el sa, pronombre interrogativo, ¿no? Por ejemplo, vamos hemos dicho, por ejemplo, suti, ¿no? Arriba, que es nombre, ¿no? Human, sutimaj, kunasa. Entonces, ¿qué es tu nombre? Ya estamos haciendo una pregunta, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que significa, o que dice, kitisa. Kitis, ¿quién? ¿No ve? Kitisa significa quién es, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando uno golpea la puerta y de adentro le responde, o pregunta, kitisa, dice, ¿no? Entonces está diciendo quién es, ¿no? Y la respuesta generalmente es Nayatua, yo soy, ¿no? Ahora, otro ejemplo tenemos Jupaj Kitisa. Jupa es él o ella, ¿verdad? Y si digo Jupaj Kitisa, estoy diciendo quién es él o quién es ella, ¿ya? Jupaj Kitisa. Ahora tenemos Tatamaj Kitisa. ¿Quién es tu papá? ¿No? ¿No? Estamos preguntando Tata, que es papá. Ahorita vamos a ver la familia. Y este que está con rojo, aquí arriba también había, esto no está marcado con rojo, son sufijos posesivos que más adelante vamos a aprender, ¿ya? Entonces se utiliza en función a primera, segunda, tercera, cuarta persona, ¿ya? Entonces en este caso nos quedamos con estos ejemplos para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo más. Caucasa, cauca es cuánto, ¿verdad? Caucasa, ¿cuánto es? ¿No? Generalmente en el mercado se pregunta el precio de un producto de esta forma. Acá, Caucasa, ¿cuánto es esto? ¿No? Entonces, el uso de lo que sería el pronombre demostrativo. ¿Ya? Entonces, les dejo practicando y en un momento más practicamos también lo que sería el tema de la familia. ¿Ya? Entonces, la única forma de aprender el idioma es practicando, ¿no? Y obviamente tal vez memorizando ciertas palabras, ciertos pronombres, ¿sí? Para podernos comunicar, ¿no? Tal vez podemos saber el tema de pronunciación, pero si no sabemos, si no nos recordamos, no, tampoco nos vamos a poder comunicar. En el idioma aymara es importante, o en cualquier otro idioma, es importante el tema de vocabulario, ¿no? No solamente saber pronunciar, sino saber, es decir, hay que aprenderse. Entonces les dejo trabajando y hasta nuestro próximo encuentro.